Estamos aquí otra vez para seguir lo que nos quiere decir Jesús. En la anterior veíamos que las palabras de Jesús en esta parábola eran muy duras y que la pregunta era: ¿vivo del interés, desde mi interés o desde la verdad que somos cada uno? Esa es la dimensión. Ahora nos metemos en la celebración de la Eucaristía del día 5 de junio, martes del año 2018. En el vídeo para nuestro orden, el 186 de la liturgia de la Iglesia Católica, en el ciclo B. Sigue Marcos, en el capítulo 12, del 13 al 17, diciéndonos: en aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, le replicó: ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron. Y él le preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Él replicó: lo que es del César, pagárselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Parece claro que un rasgo característico de la personalidad de Jesús fue la integridad. Es un hombre coherente, en el que no hay distancia entre lo que dice y lo que hace. El testimonio. Tal integridad o coherencia va unida a una admirable libertad interior. Debía resultar tan notoria que incluso sus adversarios se ven obligados a reconocerla, por aquello que le dicen: sabemos que eres sincero. Por eso, frente a esta sinceridad, chirría todavía más la falsedad de quienes, tras palabras laudatorias, buscan cazarlo con una pregunta tramposa, ya que cualquier respuesta a la misma resultaba fuertemente comprometedora. De ahí la reacción de Jesús: hipócritas, así de claro. Sin embargo, hay que observar en el principio, la pregunta era también legítima.
las fuerzas ocupantes del imperio, entre otras cosas, exigían al pueblo un tributo que, en no pocos casos, resultaba asfixiante para la economía de muchos pequeños campesinos. Frente a esa fuerza invasora, las actitudes de los judíos oscilaban entre el colaboracionismo, saduceos y la rebeldía militante que con el tiempo, después ya de la muerte de Jesús, llegaría a ser incluso armada, que eran los celotes. Preguntar por el pago o no del tributo equivalía a exigir una postura definida ante el imperio invasor. Pero la pregunta resultaba comprometedora porque aparentemente solo permitían dos respuestas igualmente peligrosas. La positiva parecía admitir la ocupación invasora y ser insensibles tanto al valor de la libertad de la propia nación como a la población saqueada por el impuesto romano. La negativa conllevaba el peligro de ser condenado por la propia autoridad romana. De hecho, esa será una de las acusaciones que aparecerán más tarde en el juicio de Jesús ante Pilato, con aquella frase: hemos encontrado a este alborotador a nuestra nación e impidiendo pagar tributo al César. Lucas 23:2. ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Pues fue la siguiente. La respuesta de Jesús fue funcional, inteligente, sagaz y abierta, enigmática, porque no admite interpretaciones simplistas, descolocando a quienes van a cazarlo. Muestra, antes que nada, la sabiduría de quien no se deja atrapar en el engaño. Y es la respuesta propia de quien ha dicho a sus discípulos: ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. De aquí, pues, es una llamada a la coherencia y a la integridad de lo que fue Jesús. Por eso, nuestra pregunta es la siguiente: ¿cuido la coherencia y la integridad? Que en definitiva es el testimonio de aquello que estoy afirmando. Este es el asunto hoy. Pero pisemos tierra, como yo digo. Este relato tiene una actualidad muy importante porque toca directamente el tema de la corrupción actual, que es causa de tanto escándalo y de tanto sufrimiento. Veamos. La Iglesia primitiva le dio importancia a este episodio, ya que lo repite los tres sinópticos. Se sabe que en tiempos de Jesús, Palestina estaba ocupada y dominada por Roma. Esto lo hemos dicho antes. Y el imperio sacaba todo el dinero que podía
mediante los impuestos que oprimían a la gente, sobre todo a los pobres y los pobres campesinos. De ahí la importancia del impuesto que había que pagar a los romanos. La pregunta estaba servida. ¿Debían los cristianos pagarlo? ¿Sí o no? Esta era lo que ellos preguntaron a Jesús. ¿Pagamos o no pagamos? Pues bien, todo esto es lo que se suele decir sobre este pasaje de los Evangelios. Pero sin embargo, la explicación que hoy más se va imponiendo entre los entendidos de todos estos temas es que la introducción de Jesús, lo que quería enseñar, la introducción de Jesús, no tiene nada que ver con el dinero o la moneda como tal. No va por ahí Jesús. Lo que aquí se expresa es un mandamiento global, y es el siguiente, que abarca la vida entera. No solo el impuesto como tal, que abarca la vida entera. Veamos. Ser honrados en vuestros deberes fiscales, ese llamamiento, con el poder civil, pero ser igualmente honrados y ejemplares cuando se trata de devolver a Dios todo lo que le debemos, sin más y menos. Esta es la dimensión. Ser honrados en lo civil, porque todo lo civil es de todos y no hay que ser corrupto y quedarse con lo que no uno es. Y volver a Dios todo lo que le debemos, lo que ha hecho por nosotros. Concretando, tengamos presente que el verbo apodidimi, que el Evangelio pone aquí, en imperativo, significa devolver. Dios se ha humanizado en cada ser humano. Lo que Dios nos manda es que le devolvamos lo que le debemos, dándole a cada ser humano lo que le debemos a Dios. ¿Y qué le debemos a Dios? Respeto, bondad, sinceridad. Pues eso es lo que le debemos también a nuestro hermano. Hay que dar a la autoridad civil lo que se nos exige para ser buenos ciudadanos, pero igualmente le tenemos que devolver a Dios lo mucho, lo todo que le debemos, en el trato y convivencia con los otros, puesto que Dios está reflejado en cada ser humano. Pues seamos honrados, hablemos de justicia, de igualdad, tanto en lo civil como en lo religioso. Y más en este tiempo concreto que nos ha tocado vivir de tanta corrupción. No hay día que no nos enteremos de lo que pasa y de tanta corrupción que está saliendo en cada momento, más que nunca.
no sé si será por los medios de comunicación que tenemos, que son claros, que hay algunas cosas que se ocultan, pero vamos. En definitiva es una llamada a lo que era Jesús. Jesús era coherente y era de tal integridad que no había en él malicia ninguna, ni mentira. Por eso no se daba en él ninguna corrupción. En nosotros los humanos sí se da y no debe ser, y no debe de darse. Pues ojo al parche que los cristianos vamos a dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En definitiva es eso. ¿Qué tenía el César que no fuera de Dios? Pues tenía su injusticia, lo que se apoderaba de los impuestos y demás, ¿no? La cuestión también está en eso, en ese adorar a ese César, que en definitiva no era Dios. Y a Dios hay que adorar al Dios verdadero, al que nos ha dado la vida. El César no daba la vida, sino más bien daba muerte, al que no pagaba los impuestos, claro. Bueno, ahí nos quedamos, y este vídeo, que es el vídeo para nuestro orden, el 186, nos meteremos al día siguiente ya en el vídeo 187, que será el 6 de junio, que será miércoles. Un saludo, hasta ahora, nos vemos. Cuidado, cuido la coherencia y la integridad de mi vida hacia los demás y hacia mi misma persona. Ahí queda. Adiós.